Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos en esta serie que hemos comenzado esta noche precisamente ante la crisis moral que está viviendo el país, crisis económica, moral, qué sé yo, todas las crisis habidas y por haber. Hemos querido iniciar esta serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia para conocerlos mejor, para saber qué hacían antes de meterse en política, como se dice coloquialmente, qué los empujó, dónde nacieron sus ideas, cuáles fueron las vivencias que más marcaron su vida y su pensar. El primer candidato que ha aceptado a estas invitaciones es Marco Arana, que tiene una historia bastante interesante porque prácticamente conoce todas las regiones del Perú desde pequeñito. Gracias, Marco, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Modesto. Buenas noches a usted, a quienes siguen el programa y que todos puedan estar bien de salud, sobre todo para luchar para que no enfermen más al país. Bueno, la primera pregunta obligada es ¿cómo analizas esta crisis total, que a mi criterio modesto, en realidad no es crisis, porque parece que el Perú ha vivido en un pozo tremendamente hondo, del cual se van a necesitar muchos esfuerzos comunes para salir? ¿Cuál es tu análisis del tema de la crisis, llamada crisis? Yo creo que estamos ante una crisis sistémica, no ante casos aislados, ¿no? Porque uno mira la historia de la corrupción del doctor Quirós, ¿no? Que nos ayudó a comprender, digamos, cómo desde la colonia, ¿no? Ya habían prácticas de corrupción y cómo los corruptos además se defendían, ¿no? Este caso que me llama mucho la atención es la de Antonio de Ulloa, ¿no? En la historia de la corrupción de Quirós, pero a lo que quería ir es que creo que estamos ante una crisis sistémica, es decir, la corrupción se ha como naturalizado, se ha normalizado, diríamos los sociólogos, ¿no? Es decir, está ya casi aceptada, ya entró en el imaginario popular. Cuando se señala que todos son corruptos, y uno tiene que decir, caramba, oigan, no todos son corruptos, hay quienes son corruptos y hay que combatirlos, ¿no? Pero bajo la afirmación de todos son corruptos está, oye, cualquiera puede corromper y cualquiera puede ser corrompido, ¿no? Entonces, cuidado con ese tipo de afirmaciones. O el otro tema es, no importa que haga obras, refiriéndose a políticos o a autoridades, pero que no importa que robe, pero que haga obras, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante una situación muy grave, con mucha profundidad, que hay que combatirla y nos va a tomar tiempo combatirla. Y creo que de eso hay que ser conscientes y que hay urgencia de combatirla. Y por eso desde el Frente Amplio, por ejemplo, nosotros hemos venido diciendo, en la lógica de la lucha contra la corrupción, incluso hay que constitucionalizar el derecho a la corrupción, porque recordemos lo que hizo Montesinos y Fujimori, ¿no? Compraron dueños de canales, compraron congresistas, compraron jueces, compraron fiscales, ¿no? Y los Vladivideos dijimos ya nunca más, ¿no? Y marcha de los cuatro suyos a sacarlo. Y ahora tenemos a Vizcarra como el sexto presidente, ¿no? Que sin duda va a tener que rendir cuentas a la justicia por los temas de corrupción, ¿no? Más aún con el tema de las vacunas, se suma el tema de la vacuna. Pero creo que en ese sentido, Modesto, necesitamos tomar conciencia de la urgencia y de la profundidad de la crisis. Y eso tiene que ver, no solo creo yo, con estos hechos que estamos viendo, sino tiene que ver además con un tema que no se quiere hablar mucho, que es el tema, no solo hay corruptos, hay corruptores, porque la corrupción está vinculada a un factor de poder económico, que el que tiene dinero corrompe al que tiene poder político, ¿no? Para conseguir una ventaja. Y siempre se habla de los políticos corruptos, y los corruptores pasan como piola, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a los corruptores
y hay que ir ciertamente a los corruptos y necesitamos revertir esa situación y creo que sí se puede. Sobre eso podemos hablar medidas concretas, es decir, eliminar el secreto bancario de las altas autoridades, eliminar prohibir las cuentas offshore, ¿no? Porque esas sirven para luego mandar ahí la plata escondida, evadir impuestos, eludir, etcétera. Creo que un tema que no tuvimos, digamos, el tiempo y el apoyo para poder hacerlo es conseguir la ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. La ley que sí conseguimos fue la de muerte civil, ¿no? Es decir, el que está sentenciado por corrupción no puede volver a ser autoridad. Pero falta la de imprescriptibilidad, porque si se fugan, por ejemplo, en el caso de las vacunas, si les cae digamos, la justicia, pero logran fugarse, las máximas sentencias, por lo menos por las que la Fiscalía está iniciando investigaciones, por 3 a 10 años. Entonces se van pues 10 años si fuera la pena máxima y regresan y no pasó nada. Hay que conseguir imprescriptibilidad, ¿no? Entonces, imprescriptibilidad, eliminación del secreto bancario, prohibición de cuentas offshore, ¿no? Y hay que fortalecer todo el sistema anticorrupción, porque esto es para rato, ¿no? Esto va a ser como el COVID. El COVID ha venido para quedarse y yo creo que tenemos una corrupción que con el régimen de Fujimori vino para quedarse, así que hay que combatirla, ¿no? Muy bien, bueno, un poquito, no como pregunta, sino que me estás haciendo recordar mis lecturas. Me acuerdo haber leído sobre un tal presidente mexicano alemán que hace muchos tiempos que se decía, pero hacía obras, ¿no? Famosa frase antigua mexicana. Y la gente estaba contenta porque hacía obras. Pero acá, y también la parte de corrupción que vino de la colonia, me estás haciendo recordar que Carlos V no ofreció, no pagó para que voten por él para ser emperador, sino que les permitió que todos los candidatos pagasen y luego les dijo, si yo gano, les pago el doble de lo que recibieron. Y así fue como se convirtió en emperador. O sea que son cosas muy antiguas. Pero por otro lado, parece que tú tuvieras un optimismo sacerdotal, porque cuando yo veo que había dos sectores involucrados con la vacuna, Relaciones Exteriores y Ministerio de Salud, y los dos están implicados en esta corruptela, digamos así, ¿no? Lo que pasa, Yo como soy Modesto, es que medio matemático inductor, diría que si hubieran dos ministerios más, también habría. ¿Y qué decir puede de esos ministerios que hacen compras en secreto? Dios mío. O sea que, no, como no soy sacerdote, un poquito más suspicaz, pero veo que tú piensas que podría haber pues lugares sanos en el Perú. no, yo creo que, mira, donde hay poder y donde hay poder y hay recursos económicos abundantes, hay corrupción, la corrupción de tiempos bíblicos, eso me queda claro. Aquí no tengo una ingenuidad sobre el tema. Lo que creo es que no hay que perder la esperanza y la capacidad de indignarse para combatirla, porque lo otro es, bueno, siempre ha sido así, pues desde los tiempos de la Biblia y continuará siendo así. Bueno, hay un famoso filósofo, eticista, ¿no? Paul Singer. Él escribe sobre la corrupción en su famoso volumen sobre ética y dice que la corrupción no se puede eliminar, dice, por ejemplo, Paul Singer. Dice que lo que distingue a una sociedad de otra es su capacidad para reaccionar frente a la corrupción, para sancionarla, para reducirla al mínimo, digamos, ¿no? Y de eso estamos hablando, porque creo que sería ingenuo pensar, oye, todos son ángeles y por ahí una oveja descarriada. No, no, aquí es al revés, más bien. Como se trata de gran poder económico y de gran poder político que actúan en simbiosis, lo que pasa es que destruyen las instituciones. Lo que pasa es que se pueden dar el lujo de poner en jaque a la mayoría de peruanos, que es lo que nos ha pasado con las vacunas, ¿no? Unos sinvergüenzas, que no sabemos si son 487, podrían ser 2.000, más de 2.000, ¿no? O si estaban guardando las vacunas para darse una segunda dosis, al menos han sido 1.000, ¿no? Entonces uno dice, todos esos han puesto en vilo a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud que ha estado en primera fila combatiendo contra el virus. Un grupo, ¿no? Entonces eso a nosotros lo que nos tiene que hacer ver es que
la capacidad que tenemos de analizar, de indignarnos, debe convertirse en formas institucionales y legales y además en formas organizacionales para reaccionar contra eso. Tenemos que salir como glóbulos blancos ahorita los ciudadanos a decir, oigan, miren, si han corrompido políticos de izquierda, de centro, de derecha, están empresarios de provincias, grandes empresarios, ¿no? Recordemos que el vicepresidente de Capeco está fugado, ¿no? O sea, de la Cámara Peruana de Construcción. Recordemos que en este grupo de vacunados está una personaje conocidísima, famosísima, como Cecilia Blume. Y el doctor Málaga sale a decir, no es que queríamos ver si nos ayudaba económicamente con las empresas para financiar. O sea, Dios mío. Quiere decir que aquí, en vez de que tengamos, como lo hemos debatido en anteriores programas tuyos, Modesto, una política para atraer inversiones privadas, inversiones públicas y lograr que la ciencia y la tecnología importen y que hagamos investigación y ciencia, incluso preparando y desarrollando capacidades desde la primera infancia, ¿no? Para que aquellos que puedan efectivamente ejercer sus capacidades bien formadas, no tengan pues que mendigar, no tengan que salir al extranjero y no retornar porque están maltratados. Eso es un tema que hemos hablado mucho en tus programas anteriormente, pero si lo que tenemos ahorita es un científico connotado, ¿no? Que dice, no, la invité a la señora porque como ella es lobista, no es lobista, gestora de intereses, ¿no? O sea, tiene vínculos con el poder económico para ver si nos ayudan. Dios mío, es decir, también la comunidad científica que suele ser aséptica a los temas políticos o lo mira con reticencia, ¿no? Caramba, también ahora metidos en temas de corrupción muy, muy desagradable, así que hay que reaccionar frente a eso. Ahora bien, hay un tema, cuando en París conocí a un ex seminarista español, que le digo, ¿y por qué te saliste del seminario? Bueno, lo que pasa, me dijo que yo al final, tú debes saber más que eso, al final de los estudios los enviaban a un país latinoamericano para hacer un trabajo, una práctica, qué sé yo, una cosa. Y dice, pero él dijo que no tenía dinero para ir a hacer ese viaje. No, no te preocupes, le dijeron. Allí los peruanos te van con todo lo que dan, con la limón, etcétera, eso te va a servir para que te pagues tu viaje y todo lo demás. Entonces él dijo que había escogido el seminario por vocación, pero esa respuesta lo indignó y dejó el seminario. Pero tú seguiste mucho tiempo en el seminario. ¿Cómo fue eso? Y ahora sabemos que alguien relacionado con la Iglesia Católica, que asesoraba en ética, también estaba en esto. Sí, es sumamente indignante y vergonzoso, claramente, que nada menos que el nuncio, o sea, es decir, el representante diplomático del Vaticano en el Perú, porque es un obispo, pero es un obispo diplomático, digamos, ¿no? Es el que maneja las relaciones Estado-Estado. Haya estado metido en todas estas sinvergüenzadas, ¿no? En esta comisión de delito, porque en realidad eso es. Espero, lo escribí ayer mismo, al saber su nombre, que el Estado lo retire, porque en realidad lo que hay, y debería investigarlo y sancionarlo, porque como tiene inmunidad diplomática, es complicado, ¿no? O sea, no pueden, sin más, procesarlo aquí, ¿no? Porque tiene las prerrogativas de su, como todo embajador, ¿no? En fin, pero es muy desagradable. Pero volviendo al tema que mencionaste, ¿no? Yo creo que como Freud decía que los científicos, ¿no? Y los sacerdotes, ¿no? Podían generar mecanismos de sublimación, digamos, unos en la ciencia, ¿no? Y otros en su fe, ¿no? Para dedicarse en alma, corazón y vida, ¿no? Al quehacer propio de su vocación o de su opción de vida, ¿no? La ciencia, en el otro caso, el servicio pastoral, en el caso mío, y así lo asumí, con una vocación de servicio en los sectores y a los sectores más pobres de mi diócesis, ¿no? Efectivamente fui al seminario, estuve allí
estudié en Cajamarca y estudié aquí en Lima, viví en San Juan de Lurigancho. Nuestro seminario quedaba en San Juan de Lurigancho en aquella época, además de terrorismo, ¿no? Los años 80, ¿no? Y allí hice mis estudios de filosofía, de teología, de pedagogía religiosa, ¿no? Ya después pude especializarme también por varios temas largos de contar en Roma y especializarme en teología, en el área de cristología, que puede sonar como una cosa así rara para un científico, pero digamos una cosa muy especializada de la teología, que tenía que ver con el servicio en el que nosotros desde nuestra fe consideramos los fundamentos de ese servicio, ¿no? El amor al prójimo. Dios que ama al prójimo y nos pide amar a nosotros mismos, ¿no? Y uno dice, oigan, si esa vida de entrega, de amor, ¿no? De disposición entregada, que pasa por una formación, que pasa por una inserción en el mundo rural, ¿no? ¿Cómo uno lo vive? Yo te diría esto, aprendí mucho de teología, fui de los primeros alumnos en todo mi desempeño universitario y también en mi desempeño en el Instituto de Teología. Lo viví siempre con la sabiduría de quien era como mi maestro, Monseñor Damer Bellido, que me decía, Marco, cuando termines, ten presente que en esta diócesis los sacerdotes mejor formados se van a ir a lugares más pobres y alejados, porque allí tienen que estar. Y eso era una lección grande, un desafío grande, porque ahí no había la posibilidad de pensar, como a lo mejor te pasó con este seminarista francés, me van a dar la parroquia con mayores ingresos y voy a ir a beneficiarme. No, 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 no. Ahí los sacerdotes mejor formados al campo, ¿no? Y así lo entendí y así lo asumí. Y luego era el tema de, sabes mucho, pero oye, ya en la práctica, Obviamente he ¿cómo visto que aprendes? has hecho muchos estudios, muchos estudios académicos que además lo has hecho con muy buenas notas. Eh, ¿Estabas listo para ser obispo, una cosa así? Algunas veces me decían, no eches a perder tu carrera eclesiástica, Marco, ¿no? Porque me tocó ser en Roma incluso delegado del Colegio Pío Latino, es decir, del colegio que tenía sacerdotes de 10, 12 países. Me tocó ser el delegado frente a la Pontificia Universidad Gregoriana, cosa que era un honor. Pero siempre tomé ese tema con mucha humildad y con el sentido de la noción de servicio. Y eso para mí fue fundamental, ¿no? Por eso que cuando fui a la parroquia, ¿en qué trabajaba? Ciertamente en los servicios pastorales, la misa, las confesiones, la formación para los sacramentos de los niños y los jóvenes y los adultos. Pero trabajábamos mucho, Modesto, con los comedores de mujeres, porque vivíamos en una zona donde había mucha desnutrición, mucha parasitosis, porque no había agua potable y mucho analfabetismo. Entonces, en algún momento llegamos a tener como, porque era el programa de Cáritas, como 32 comedores, ¿no? Donde se hacía alfabetización, se hacía biohuertos para producir alimentación y se hacía además un conjunto de actividades para el saneamiento, ¿no? Por ejemplo, en la epidemia del cólera pudimos además construir un conjunto de letrinas, ¿no? Y además ayudar a normas de higiene en coordinación con los maestros. Trabajamos en un programa de educación ambiental con todos los maestros rurales, ¿no? Y no solamente era el tema de biohuertos, sino era el tema además de formarse en temas de educación ambiental, que recordemos en los años el 92 hubo la cumbre de Río, ¿no? Y entonces hubo todo un movimiento internacional para trabajar el tema de los límites del crecimiento, de la sostenibilidad ecológica, de cuidar el planeta, ¿no? Y entonces fuimos, y la verdad es que yo fui a enseñar, pero también tuve muchísimo que aprender, porque resulta que ese cariño, ese respeto por el agua, por la tierra, por los propios animales, ¿no? Que no lo aprendemos los que vamos a la escuela urbana y que más bien es en nuestra cultura andina que la encontramos, o como la encontramos también ciertamente en la cultura de nuestros pueblos amazónicos, ese respeto y ese cariño que te hace ver que eres uno más de los seres vivos, el ser más consciente, pero por eso mismo el ser que está llamado a ser más responsable. Y entonces en ese espacio uno sabe que ya no se tratan solamente de conocimientos, sino de la capacidad
de colocar esos conocimientos al servicio de la transformación de esa realidad, ¿no? Y eso a mí me llevó ciertamente a unificar mi trabajo pastoral con mi trabajo, por ejemplo, social. Ese tema con las mujeres, con los maestros, o el tema educativo, ¿no? Crear una experiencia educativa que ha dado muchas satisfacciones, Modesto. O sea, ver que en la escuela, el colegio que me tocó crear con algunos compañeros y con algunas religiosas, ahora tenga alumnos que fueron al Senati y que se capacitaron y son excelentes técnicos, o que tiene abogados, o que tiene ahora incluso exalumnos de eso, que yo lo he podido ver, que son ahora profesores en universidades, sea en geología, en pedagogía, ¿no? Algunos se han graduado en Derecho, incluso mujeres en una comunidad que era muy difícil que le dieran su espacio a las mujeres, gran satisfacción. Así que cuando he pasado al mundo de lo político, venía de una larga experiencia de trabajar ciertamente desde mi espiritualidad, desde mis condiciones éticas más profundas, a trabajar en temas sociales que ayuden a mejorar la vida de la gente. Y la política debiera servir para eso. Y cuando te dieron la carta de, diríamos, de despido de la iglesia, ¿cuál fue la razón escrita allí? ¿Por qué te expulsaron? A ver, lo que hubo es un pedido mío para que se me diera un permiso, pero eso no prosperó. Tenía, digamos, discrepancias con el obispo de entonces en Cajamarca, y él más bien decidió ir hacia el lado de una excomunión, ¿no? De una separación total. Ah, En bueno. ese proceso demoró, ¿no? Y básicamente el tema fundamental era la relación que habíamos establecido de servicio a las comunidades campesinas, a las rondas campesinas, a los defensores ambientales, que colisionaban en ese momento con malas prácticas de la empresa minera. Y entonces eso generaba mucha conflictividad. Y como el obispado recibía fondos de la empresa, entonces había problemas, pues, porque ¿cómo es posible, no, que malogres las relaciones de entendimiento, en fin? Era complicado, ¿no? Y ciertamente ya entrar en el mundo de la actividad político-partidaria tenía ya algunas limitaciones en relación a mi trabajo pastoral, porque un sacerdote se debe a toda la comunidad, y en la comunidad pues hay desde apolíticos hasta gente que milita en una u otra organización política, y hay el riesgo de que se use la actividad religiosa para el proselitismo político. Entonces, habidas todas esas razones, ¿no? Se decidió que lo que debía haber era más bien una suspensión de mis funciones sacerdotales, ¿no? Y ese proceso concluyó luego de casi 3 años, ¿no? Y por el cual se me señaló de que yo podía seguir ejerciendo mis facultades como todo cristiano practicante, pero que estaba exento de mis funciones sacerdotales. Así que no ocurrió como alguno lo ha publicado, incluso lo han publicado malamente, repitiendo sin investigar demasiado, diciendo, lo votaron, fue comulgado. No, a mí lo que hubo es un proceso en el cual se admitió mi separación de las funciones sacerdotales, pero yo sigo siendo un cristiano practicante, como muchos, muy crítico de las relaciones de la iglesia y el Estado, muy crítico de ciertas actitudes eclesiales que hay en todas las iglesias, que son a veces muy ultraconservadoras y piensan que las tienen que imponer a los demás, ¿no? Yo creo que lo propio más bien es de un cristiano responsable, es más bien estar abierto a la pluralidad de confesiones, ¿no? Y de respeto de las mismas. Se habla mucho del famoso modelo que nos ha sacado de la pobreza, que antes había muchísimos más pobres que ahora, y que el modelo ha funcionado por ello. Incluso hay una campaña que la considero atosigante, ¿no? Permanentemente la televisión, grandes fortunas, las AFPs también, grandes fortunas que parecen amasado para defender el modelo. Y tú eres muy crítico de este modelo, pero también se dice que el modelo que tú propones ha fracasado en otros sitios, que es comunista, socialista, que son cosas del pasado. Y allí la defensa, la gente todavía no logra comprender completamente qué modelo tú estás proponiéndole, modelo entre comillas, porque francamente eso es un poco difícil comprender, le estás proponiendo a los peruanos
para nuestro país? El modelo económico que tenemos es un modelo económico criminal. Y quiero decirlo así sin rodeos, ¿no? ¿Por qué la gente puede morirse delante de un hospital sin tener asegurado su derecho a la salud? Porque el Estado no tiene dinero para equipar mejor los hospitales, para tener más personal de salud. ¿Y por qué el Estado no tiene dinero? Porque ocurre que las grandes fortunas que se amenazan tienen un conjunto de privilegios tributarios, ¿no? Y porque ocurre que el predominio, incluso justificado ideológica y legalmente, ha sido dado al bien privado. Y yo respeto el bien privado, pero, pero soy de aquellas personas convencidas, y creo que somos muchos, y hay muchas sociedades además que están convencidas de eso, de que el bien privado está en función del bien público, que el bien público es primero, y el bien privado se ordena al bien público. Es más, el bien privado debe servir para fortalecer el bien público. Y en ese sentido, nosotros lo que proponemos es que este modelo económico no puede tener al Estado como un, digamos, un watchman, un tramitador. Todo lo que le piden... Un regulador, El Estado regulador. tiene que ser un Estado eficaz, eficiente, regulador, ¿no? Y tiene que ser un Estado que garantice el bienestar de todos, también de los privados. Pero ¿qué han hecho con el modelo económico neoliberal? Primero el interés de los privados y después del resto. O sea, tan así que recordemos, Modesto, que hace solo unos 15 o 20 años se hablaba del chorreo, ¿verdad? Ahora ya les da vergüenza hablar del chorreo. Pero se hablaba del chorreo. Escribían sobre el chorreo. Es decir, cuando haya mucho, caerá de la mesa las migajas, ¿no? Para los que están al costado, y esos también se llenarán. Bueno, ese modelo ha colapsado, ¿no? Y por eso que incluso quienes promovían las políticas neoliberales, el consenso de Washington, como se le conoce, y lo promovían desde el Banco Mundial y desde el Banco Interamericano de Desarrollo, dicho ese paso, yo estudié también en el Instituto del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, ¿no? Han revisado esas políticas y han llamado la atención. Por ejemplo, el actual jefe del Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho, oiga, una economía que se basa en la extracción de sus recursos naturales no tiene futuro. Es por el contrario, es hasta peligroso para esa sociedad, porque depende totalmente de los precios del mercado externo. Y si no reinvierten en educación, en innovación tecnológica, si no mejoran, si no diversifican su economía, si no mejoran su productividad, están condenados a sufrir y a que incluso son sumamente vulnerables. Es el tipo de conclusiones que se plantean, ¿no? Y dicen, bueno, o sea, ya no podemos hacer más de lo mismo. Y entonces, claro, la respuesta de ellos ante quienes decimos eso, oigan, necesitamos un Estado eficiente, regulador, fiscalizador, necesitamos un Estado que planifique. La palabra planificación, Modesto, la han denostado. O sea, hablar de planificación es hablar de comunismo acá en el Perú. Pero, ¿qué sociedad no va a planificar? Tiene que planificar y decir, miren, a tantos años nos proponemos conseguir Bueno, esto. pero los empresarios que escuchan la televisión dicen, más o menos la idea es esta, si es que ustedes comienzan a exigir así como habla Marco Arana, no habrá inversión, se irán a otros países y nos quedaremos más pobres todavía. Oye, los empresarios de nuestro país se irían a otros países, se irían a Europa para que les cobren 30, 40, 50% de impuestos. No, pero si acá la tienen, o sea, acá pagan, pero oye, esto les han exonerado de un conjunto de impuestos y les han dado un conjunto de ventajas que no tendrían. Además, bueno, has vivido fuera del país y te has formado allá, tú puedes toparte, y no digo que allá los intereses económicos no existan, pero tú puedes toparte con un empresario en el supermercado que a lo mejor es dueño de, no sé, pues de una multinacional y no pasa nada. O sea, esto, aquí no, aquí han puesto muro. Aquí mantienen la distancia, ¿no? Incluso yo diría la de los encomenderos sobre el resto de peruanos. O sea, y uno dice el momento, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de decir, y por eso nos hemos reunido, ¿no? Recientemente hemos tenido
hasta 2 reuniones, tanto con la Sociedad Nacional de Industrias como con el capítulo de pesca de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros es muy importante fortalecer la industria nacional. Eso lo tenemos claro. No se trata acá de que el Estado se vuelve el único empresario y el Estado privatiza y estatiza todos los bienes de los empresarios y de todos los peruanos. ¿No? Ese modelo no funciona. Ese modelo colapsó con la caída de Berlín. A lo mejor alguno no se ha enterado y por ahí está diciendo alguna tontería, ¿no? Pero lo que necesitamos en el país, y lo decimos en nuestro plan de gobierno, el mercado existe y el mercado es el asignador de recursos, ¿no? De transacción de bienes. Pero ojo, el Estado, y no nos vengan con el cuento de que todo lo resuelve la mano, las leyes del mercado, La mano y que de Dios. no hay una mano negra que genera desigualdades y que genera fallas de mercado que matan a la gente. A eso no, y se los decimos muy claramente, reglas. Ahora, el presidente Sagasti, que lo escucho cada vez que hace sus breves intervenciones, dice que él es hombre de ciencias, además es ingeniero químico industrial y que tiene alumnos empresarios y que él no, por supuesto que hay que dar leyes, pero lo más importante es conversar con ellos y convencerlos. Y así funcionan las cosas. O sea, se necesita un líder que sea amigo de los empresarios, profesor de los empresarios, y todo se arregla. Eh, claro, hay que dar leyes, pero lo más importante es tener una persona a la cabeza que sea social, comunicador, convincente. Y aparentemente tú no vas a convencer a nadie. A ver, yo creo que hay que sentarse y conversar. Hemos hablado, por ejemplo, con los empresarios de Gamar. También hemos hablado con un sector de ellos, con la federación. Y coincidimos en varias cosas, como por ejemplo, coincidimos en que hay que diversificar la economía. O sea, no podemos seguir exportando piedras con escaso valor agregado. No podemos seguir con actividades económicas de alto impacto ambiental que destruye y contamina y que nuestra institucionalidad ambiental sea tan débil. Nuestra institucionalidad ambiental tiene que ser mucho más firme. Yo recuerdo haber hablado contigo, por ejemplo, cuando había toda una discusión de si las aguas de la parte alta, ¿no?, de Conga podían discurrir hacia la parte media y baja. La empresa lo negaba. Tú ofreciste un método, isótopos arriba para ver por dónde van, ¿no? Y si hay conexiones. Le dijeron, doctor Modesto, aplicamos su fórmula. No, señor, o sea, tampoco, ¿no? Ni los empresarios, ni el gobernador regional, ni nadie quiso oír. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es efectivamente generar consensos. Un consenso es, ¿tenemos que fortalecer nuestra industria nacional? Sí. ¿Diversificar nuestra economía? Sí. ¿Con quiénes lo hacemos y cómo lo hacemos? Y entonces allí vienen los problemas, porque, por ejemplo, hay un sector que está mucho más interesado en mantener un modelo primario exportador, como lo hemos tenido antes ya, con el guano, con el salitre, incluso con la pesca, ¿no? Y quieren mantener sus privilegios sobre esa base. Y hay varios candidatos, incluso presidenciales ahora, que dicen, ese es el modelo que les gusta. Pues acabo de escuchar a Hernando Soto diciendo, no, de ahí va a salir en medio año, dice él, ¿no? Saca el dinero suficiente. Y yo me preguntaba, y me dejaste siempre pensando sobre eso, Modesto, oigan, ¿y si hiciéramos ciencia y tecnología? Tú hablaste de nanotecnología, a partir del oro y de la plata, con aplicaciones múltiples, ¿necesitaríamos tajos abiertos de 2 kilómetros de profundidad por 4 de diámetro? ¿Necesitaríamos destrozar tanto el país? Pero esas cosas no interesan. Y entonces nosotros decimos, oiga, ya estamos entrando a un nuevo cambio tecnológico muy grande sobre el tema del cambio climático. Vehículos eléctricos. Van a demandar más cobre y van a demandar más litio. ¿Vamos a seguir vendiendo el cobre así nomás o deberíamos procesar? Por lo menos alambre de cobre puede producir, o sea, no se pasen, es un país agrario, no producimos ni hoces, ni palanas, ni agujas por último, o sea, no puede ser. Agujas producían hasta los incas, ¿no? Y vaya textilería que tenían, la orfebrería que tenía, nuestra orfebrería actual, hay gente que se dedica a la orfebrería que es extraordinaria y magnífica,
pero no hemos alcanzado los niveles de la orfebrería que teníamos tradicionalmente. Entonces, nuestra biodiversidad, Modesto, nuestra biodiversidad es un campo enorme de aplicaciones científicas y de desarrollos tecnológicos que además nos pueden ayudar a diversificar nuestra economía sin destruirla. Y allí yo escucho, ¿no? El otro día aprendí en una de tus conferencias y debates que teníamos un científico en la Amazonía que estaba haciendo investigaciones, ¿no? Fitofarmacológicas, y tuvo que irse del país porque no le interesaba a nadie. O sea, teniendo las capacidades nosotros científicas y además la biodiversidad que tenemos para diversificar nuestra economía, ¿lo vamos a hacer? Ya tenemos 30 años de modelo de gran minería y los pequeños mineros piensan igual. O sea, los pequeños mineros dicen, hago mi platita, si contamino, no importa, de acá me voy a ir. No podemos seguir pensando el país así. Y eso significa diversificar la economía, planificar objetivos, significa ciertamente fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, respetar derechos laborales, garantizar ciertas condiciones para la inversión privada, garantizar condiciones para la inversión mixta, público-privada, para la gran inversión, pero también para la pequeña inversión. ¿Por qué se mira con desprecio al agricultor que ha invertido toda su vida y todo su dinero en producir, como pasa en el Valle del Tambo, como pasa en Cajamarca con nuestros agricultores y ganaderos? O el pequeño inversor que hace otra actividad que tiene menos rentabilidad es un ser despreciable, es un ciudadano de segunda categoría, y el gran inversor que va a venir, se va a llevar los recursos naturales, incluso generando graves daños, es mejor. Eso es un pensamiento de encomendero. Necesitamos en realidad un pensamiento Ahora, distinto y un modelo distinto. para ello tenemos que tener una estructura estatal adecuada, pues obviamente. El presidente Joe Biden, demócrata norteamericano, apenas tomó el poder, dijo, gobernaré con ciencia y con verdad. Y al día siguiente subió el nivel de su asesor científico al nivel de ministro, está ahora en el gabinete norteamericano, donde se deciden presupuestos y políticas. Acá hay una oposición también a esto, porque dice, un ministerio más. eh, ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque yo entiendo, dicho sea de paso, Marco, de repente tú no sabes, para comprender este tema del Estado, se me ocurrió hacer un doctorado en gobierno y políticas públicas. Pues con tesis y todo, así que soy doctor en gobierno y políticas, aunque poca gente lo sabe, ¿no? Pero, Bienvenido a las ciencias sociales. y ahí comprendí claramente que todo se decide en el Consejo de Ministros. Ahí se debaten las prioridades, la plata, etcétera. El que no está allí, simplemente no está, pues no tiene nada. Por eso es que tenemos lo que ahora contamos, los, en fin, no vamos a detallar, pero en tu caso, ¿qué piensas de la posibilidad de elevar el nivel de decisión del CONCITEC, elevarlo a ministerio sin necesidad de meter más gente? No se trata de burocracia, sino elevarlo de nivel de responsabilidad, que por lo menos cada año informe al Congreso qué cosa ha hecho al respecto. A ver, yo creo que necesitamos sin duda revisar toda la política de ciencia y tecnología en el país y adecuarla, incluso si hay necesidad en el marco del acuerdo nacional, pero si hay necesidad de introducir nuevos elementos hay que introducirlos. Ahí yo completamente de acuerdo. Yo no creo que, como mencionaste antes, el tema se resuelva hablando con los amigos, ¿no? Yo cuando escuché esa parte del mensaje del presidente Sagasti, dije, creo que piensa que está gobernando un club, no un país. Porque Biden, por ejemplo, ¿a quién ha llamado? ¿A sus patas nomás? No, Biden además el primer día de gobierno, ¿qué dijo? Se cancela el proyecto del oleoducto de Alberta, ¿no? 8.000 millones de dólares, 7, 8.000 millones de dólares el oleoducto que venía desde Canadá y pasaba por Texas. Y que Obama no quiso, que Trump lo empujó y que Biden dice no, ya por los temas del Acuerdo de París, pero también por los problemas sociales y los reclamos de los rancheros y de todo el movimiento ambientalista de Estados Unidos. Y lo que ha hecho es tomar decisiones de Estado. No es que ha llamado a ver a su amigo del oleoducto de Kingston, oiga, ¿qué le parece mi decisión
No, 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 ha dicho, miren, el Estado norteamericano va a regresar a los acuerdos de París. Y hay intereses también de los agricultores, de los rancheros, de los ganaderos y de la comunidad ambiental, del movimiento ambiental de Estados Unidos, y voy a encontrar soluciones. Y dice, volver a los acuerdos de París es comprometer a su comunidad científica a un cambio de matriz energética, que eso es lo que va a comenzar a discutirse ahora con Biden, que me parece sumamente interesante, ¿no? Y entonces, en el Perú, le damos ese espacio para que las decisiones de Estado efectivamente estén informadas, asesoradas por su comunidad científica. Yo creo que efectivamente el CONCITEC no puede seguir teniendo, con todo el sacrificio y el esfuerzo que hacen y los magros presupuestos, el rol que tienen. Tendrían que tener un rol mucho más alto dentro de las decisiones de Estado. Por eso es que yo mencionaba, ¿no? Mencionaba en uno de los debates que habías auspiciado, que tanto el CONCITEC como el caso de los fondos que hay que crear para un sistema de investigaciones más fuerte en relación a temas sanitarios, a temas de biodiversidad, en temas de cambio climático, en temas de cambio de matriz energética, de energías limpias, que creo que es central para nuestro desarrollo a futuro. Esto hay que potenciarlo con el CEPLAN, ¿no? Eso implica crear un nuevo ministerio. Fíjate, yo tengo ahí desde el Frente Amplio, por el contrario, estamos viendo más bien cómo reducimos el número de ministerios, porque los ministerios, tal como están diseñados, en muchos casos han sido pensados, un problema, un ministerio, un problema, un ministerio. Había gente que planteaba el Ministerio de la Juventud, que planteaba el Ministerio de Deporte, no lo olvidemos, ¿no? Entonces yo creo que no. Aquí más bien cómo fortalecemos el rol del CONCITEC en rectoría para la política de investigaciones del país, con mayores recursos, vinculado al CEPLAN, efectivamente en un nivel de presencia dentro del Ejecutivo que responda directamente al presidente de la República y que tenga un espacio dentro de la PSM. Yo sé que algunos dicen, no, es que eso va a estar como arrimado, pero si creamos un nuevo ministerio, me dices, no con más gasto, no, yo creo que va a tener que tener más presupuesto. Y es más, que su presupuesto tiene que ser mucho mayor para fondos públicos, por ejemplo, y privados, si se convocan de manera conjunta, para que sean fondos concursables. Y que además haya, si bien es cierto, la investigación básica es necesaria, pero tenemos prioridades en el país. Y creo que esas prioridades van por estudios sobre nuestra biodiversidad, por estudios sobre temas de salud, sobre estudios sobre el tema de agua. Tenemos serios problemas, teniendo abundancia de agua, tenemos serios problemas con el acceso al agua de calidad y cantidad. Y entonces creo que es fundamental además trabajar sobre los temas de la protección y la gestión de nuestra biodiversidad, de nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Y para todo eso, efectivamente necesitamos una autoridad política que da el mayor respaldo a que su comunidad científica, su institucionalidad científica y tecnológica están en el más alto nivel de gobierno. Necesariamente un ministerio, no, porque la batalla siempre va a ser con el MEF. Todos los ministerios se pelean con el MEF, porque les dice, no hay. Pero a mí me parece que si le damos un rol más central al CEPLAN, ¿no? Que es el centro de planificación estratégica, el centro de planeación estratégica del país, más fortalecer el CONCITEC y todo el sistema en realidad de investigaciones. Mira, con este gobierno, con el gobierno de Vizcarra, que planteó el presupuesto, se ha reducido el presupuesto del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Modesto. ¿Y quién ha reclamado? Se ha reducido ese presupuesto. Y entonces uno dice, oigan, en un país agrario, no les gusta que digamos que es un país agrario porque dicen que el Perú es minero, nosotros decimos, no, el Perú es biodiverso. Es agrícola, es forestal, es turístico, es pesquero, es textilero, es también minero. Esa es la manera como nosotros definimos el país. Y la minería tiene un rol importante que jugar, sí. Pero, por ejemplo, si hiciéramos más ciencia y tecnología en minería, ¿no? ¿Cuánto podríamos avanzar? Por ejemplo, Chile negoció con Mitsubishi, no en la escala que ellos quisieron, pero negociaron con Mitsubishi la posibilidad de producir algunos productos que tenían que ver con los radiadores de los carros de Mitsubishi, ¿no? Y no solamente vender
digamos, concentrado de poder, ¿no? Bolivia negoció los porcentajes de tributos y de regalías que debían pagar las empresas mineras y gasíferas. Brasil se planteó en un momento y dijo, miren, vamos a desarrollar desde Petrobras un conjunto de innovaciones tecnológicas para extraer más petróleo. Yo discrepo con esa manera de entender cuando otros países están buscando salir del tema de los combustibles fósiles, que el gobierno brasileño quisiera hacer eso, pero en función de su soberanía decía, nuestra comunidad científica va a encargarse de desarrollar la tecnología necesaria para querían extraer de petróleo de lo que llamaban las reservas del presal. Y creo que es importante que nosotros digamos a nuestra comunidad científica, miren, si las metas de desarrollo son diversificar nuestra economía frente a situaciones de cambio climático, si es como lo coincido plenamente con lo que se planteaba en tu programa, en el último debate que tuvimos, hay que comenzar a producir conocimiento y ciencia, en el caso de salud, de manera específica, nuestra. Y hay que modificar las normas, porque las normas están hechas, nos lo dijeron claramente el grupo de científicos que estuvo en el panel que convocaste, están hechas para importar productos finales, no para hacer producción nacional, porque seguimos con la lógica de que en el Perú somos un conjunto de inútiles que tenemos que estar copiando lo que hay afuera o simplemente consumiendo lo que hay afuera, destrozando y saqueando nuestros recursos naturales para poder comprar y para seguir importando. Esa mentalidad y ese modelo tiene que cambiar. Muy bien, ahora el tema es la izquierda. Bueno, el término izquierda también está bastante manoseado, digamos, pero la gente dice que la izquierda nunca va a llegar al poder porque cada vez que se arma algo, se pulverizan entre ellos mismos. Frente Amplio y otros partidos de izquierda también han tenido esa historia, se han dividido, como tú conoces mejor que yo. ¿A qué se debe ese virus que está dentro de la izquierda que malogra todos los planes comunitarios, digamos? No, yo creo que más bien, más que un virus, de lo que se trata es de un enfoque autoritario que cree que la izquierda tiene que estar necesariamente tener una sola opción. ¿Y por qué la izquierda tiene que tener una sola opción? La derecha tiene, en esta campaña electoral, tiene 18 opciones. O sea, entonces, ¿por qué no va a tener la izquierda 2 o 3 opciones? Yo creo que allí una primera cosa que hay que salir de esa, que yo creo que son reglas de juego y formas de pensamiento autoritario, antidemocrático, que incluso la derecha le impone a la izquierda. O sea, ellos pueden tener todas las versiones que tengan, ¿no? Toda la gama que quieran, y sin embargo a la izquierda no, le tienen que imponer, ellos tienen que tener una sola candidatura. Creo que no. Y creo que en América Latina, además, lo que está pasando en el Ecuador es sumamente interesante, ¿no? Hay un sector de izquierda que coloca el tema, como lo hacemos nosotros en el Frente Amplio, el tema ecologista al centro, que colocamos el tema de la pluriculturalidad, de la diversidad de naciones, de sangres, que somos, como decía Arguedas, como la posibilidad de construir un país más rico, ¿no? Porque la mayor riqueza de nuestro país no son, como decimos nosotros, los recursos naturales. La mayor riqueza de nuestro país es su gente trabajadora, sus científicos, las personas que pueden generar trabajo y además innovar y crear. Hay países que no tienen recursos naturales, pero en base a su ciencia y su tecnología y al trabajo de su gente, ¿no? Sin duda, tienen un progreso envidiable. Y entonces en el Perú, nosotros necesitamos democratizar más nuestra sociedad y nuestra política, sí. El hecho de que haya 2 o 3 opciones de izquierda o 4 y que la gente decida y que bien informada diga, oiga, esa opción me parece a mí más interesante, más importante, la voy a respaldar. Creo que es fundamental y que no nos hagamos de la vista gorda y no satanicemos, ¿no? El hecho de que en la izquierda hayan varias opciones. Pero supongo que en caso que no fueses a segunda vuelta vas a votar por la izquierda. Vamos a ver cómo están. Yo soy una persona sin duda de principios y para mí la izquierda no es un dogma de fe. Para mí la izquierda, ¿qué cosa es? Para mí la izquierda es esto. ¿Lucha por la justicia o no? ¿O defiende
la desigualdad, defiende los grandes intereses económicos que incluso van contra el bien público. O ser de izquierda es decir, miren, los intereses privados y van a mantenerse y van a respetarse como corresponde en una democracia, pero están orientados a que todos tengamos bienestar común, mejores condiciones de vida. Y entonces eso se llama sentido de justicia, que es lo que falta en la derecha, ¿no? Como decía este gran pensador, que no sé si conociste personalmente, Modesto, Edgar Morin, ¿no? O Morán, como dicen los franceses. ¿Ya? Sí, claro, Él tiene el unas pensamiento conversaciones, complejo. él tiene unas conversaciones interesantísimas, ¿no? Aparte de su libro sobre el pensamiento complejo, cuando él, hablando con líderes políticos, Morán completamente, concretamente, le dice, ¿y cómo harías, le dice Hollande, cómo percibes tú el destino de la izquierda hoy? ¿No? Y él dice, a ver, lo que tiene que recuperarse ahora, dice Edgar Morin, ¿no? Es, uno, el sentido del respeto de los derechos individuales, de la dignidad humana, de los derechos humanos, de las libertades civiles. ¿De dónde viene eso? De la tradición liberal. Y dice, segundo, hay que respetar lo mejor de la tradición que viene del socialismo, que es la justicia social, la equidad, la igualdad, ¿no? Que terminemos con el abuso y las discriminaciones, ¿no? Y tercero dice, ninguno de esas dos cosas tiene sentido si no lo hace de cara a las exigencias que nos plantea ahora la crisis ecológica y el calentamiento global. Lo que necesitamos es el respeto de las libertades individuales con el sentido de justicia social para responder a la gravedad y a la amenaza que supone la crisis ecológica que tenemos. A mí, por ejemplo, eso me parece extraordinario. Entonces, que haya gente diciendo, Arana se ha quedado en el Frente Amplio se ha quedado en el siglo pasado cuando pensaban estatizar todo. Me parece además hasta hipócrita y me parece además mentiroso quienes afirman aquello, porque bien que corren a hacer negocios con la China, que es una economía de Estado, ¿verdad? Ahí se olvidan de los colores ideológicos. Cuando se van, ¿no?, a pedir negocios, ¿no? Y algunos hasta dicen que se vaya el presidente, ¿no? Y que nos lleve, porque así nos vamos con ganzúa los empresarios. Y yo digo, oigan, momento, es importante que nos demos cuenta que las libertades individuales, los derechos humanos, los derechos civiles, la democracia es un valor. La izquierda tradicional percibió desde otra manera su relación con la democracia. No nos olvidemos que habían dos ejes que se opusieron a la Declaración de Derechos Humanos a nivel mundial, cuando se hizo la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. ¿Quiénes se opusieron, Modesto? El Kremlin y el Vaticano. Ambos se opusieron, ¿no? Y uno dice, oye, qué interesante, ¿verdad? Los grandes cambios necesitan mentalidades abiertas, sin renunciar, por ejemplo, como un hombre de izquierda, como un movimiento de izquierda que es el Frente Amplio, a los grandes temas de la justicia social, a los cuales se añaden los temas de justicia ecológica. Y por eso nuestro programa se resume en Perú mejor con justicia social, con justicia ecológica, libre de corrupción. Eso es lo que decimos como resumen de nuestro plan de gobierno. Y el tema es hay que ver cómo lo bajamos eso a nivel de políticas, ¿no? Para tener una economía diversificada, sostenible, que no destruya el medio ambiente, para garantizar derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, ¿no? Y para hacer eso, libres de corrupción, porque donde hay mucho poder económico y hay mucho poder político sin control y con opacidad, ocurre lo que estamos viendo en nuestro país, que cuando tenemos oportunidad de salir adelante, se roban los dineros, ¿no? Y se lo roban en pared. Los que tienen billete, malos empresarios, con malos políticos y juegan en pared y saquean al país. Eso tiene que cambiar. Muy bien, poco que se nos está acabando el tiempo, pero quería hacer una pregunta un poquito controversial. Eh, como los científicos somos demasiado fríos, tal vez, a veces molestosos e incómodos, ¿no? Viendo un poco la historia esto de la vacuna, efectivamente ha habido atrocidades ocultas, se han vacunado secretamente, desconociéndonos, todos nosotros desconocíamos qué estaba pasando, pero quitando esto de lo oculto,
veo que en los países han tenido comportamiento diferente. Por ejemplo, Chile, que es nuestro vecino, el presidente Piñera, pues esperó que le toque el turno por su edad y después de 1 millón de vacunados, se vacunó él. En Francia, el presidente hasta ahora no se vacuna, espera su turno de acuerdo a su edad. Nuestro presidente, de forma legal, pulcra, supongo que él firmó un decreto supremo, porque es un decreto supremo, donde él se ponía como representante de la nación prácticamente en primera fila. En el primer día de vacuna él estuvo allí. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? No, porque yo creo que un líder antepone primero a su pueblo que a su gente. Que lo tenían que hacer, me queda clarísimo, los médicos, las enfermeras, las obstetrices, las nutricionistas, el personal técnico de salud, el personal de limpieza de los hospitales, el personal de limpieza de las calles, de las ciudades, porque de ellos, por ejemplo, no se ha hablado, ¿no? Pero ellos nos están salvando. Imaginemos nosotros que el personal de limpieza de cada día se fuera de huelga. Pues esto sería peor, ¿no? Los bomberos, la policía y el ejército que están en contacto con la ciudadanía, ¿no? Yo creo, y luego evidentemente podemos decir los de la administración de justicia, los maestros, en fin, pero yo creo que el eje central, y yo en ese sentido comparto esta pregunta que tú haces, ¿por qué decidió hacerlo primero? Entiendo que porque hay un movimiento, ¿no?, antivacuna en el Perú, ¿no?, que en las encuestas se estaba reflejando como una gran oposición. Pero yo creo que hubiera sido mucho más acertado, más aún en el contexto en el que hemos tenido a Vizcarra, ¿no?, haciéndose vacunar él, su familia, su esposa, etcétera, donde hemos tenido empresarios y hasta el nuncio apostólico haciendo lo propio. Y hasta ahora no sabemos todavía de qué magnitud, quiénes han sido estos ciudadanos de primera que se han considerado con derecho de vacunarse por encima de la gente que lo necesitaba a urgencia, a gritos, ¿no? En este momento mismo, y me parece que eso deja muy mal parado al presidente Sagasti, hoy día en la mañana había una protesta en el hospital de Villa María, me parece, y en algunos hospitales regionales están anunciando protestas, porque el personal incluso de UCI no está siendo vacunado hasta ahorita. Y ya se vacunó, pero habrá tenido sus razones. Ahora, lo que habrá que mirar más a fondo, Modesto, y ahí yo quisiera hacerte un pedido a ti y a nuestros científicos, tanto los que están en el extranjero como los que están en el Perú. Un tema sobre el que no se está llamando la atención. El daño que han hecho no solamente tiene que ver con la ilicitud o con este tema moral de decir, no me importa los que están necesitando la vacuna con urgencia, yo soy primero. Ese es el mensaje que han dado, y de ahí la indignación y de ahí el repudio, ¿no? Sino que el daño que le han hecho al prestigio que tienen nuestras instituciones que se han estado luchando y peleando por hacer investigación. Porque yo hoy día leía, por ejemplo, a través de un portal peruano, que uno de los profesores más reconocidos de bioética de la Universidad de Chile, literalmente, ¿qué es lo que ha dicho en relación al tema de lo que han hecho algunos de nuestros científicos también en la Cayetano Heredia y en la San Marcos? Saltarse la priorización de la inmunización que el gobierno definió haciendo uso de su poder es corrupción. Y lo dice, oigan, ¿quién lo está diciendo? Un experto en temas de bioética que además está recordando el código de Helsinki sobre los protocolos que deben seguirse en las investigaciones. Entonces, este trabajo a puro pulmón que realizan ustedes, ¿no?, los científicos, con nuestros científicos en el Perú, para conseguir unos fondos, para hacer lo que están haciendo ahorita con el desarrollo, el doctor Simic, con el desarrollo de la vacuna en la Cayetano. Tremendo esfuerzo. ¿No? Tremendo esfuerzo. Y ahora estamos en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo, los científicos peruanos, ¿no?, porque de sus universidades, ¿no?, se decidieron saltar los protocolos internacionales, ¿no?, se repartieron las vacunas, le dieron al presidente, le dieron a lobistas de los empresarios. Oiga,
yo saludo en ese sentido, Modesto, y ese es el pedido que te quería hacer. Hoy día creo que son un poco 70 o más de 70 profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia que han dicho, repudiamos esas prácticas. Nuestra universidad no tiene ese espíritu. Nuestra universidad va a tener que humildemente reconocer que lo que ha ocurrido es grave y en ese sentido demandaban la renuncia del rector, que creo ya ocurrió, la del vicerrector creo que estaba en veremos, espero que siga el mismo camino el rector de la Universidad de San Marcos y el vicerrector, ¿no? Y que aquellas personas que se han visto comprometidas en el tema o sean apartadas, sean sancionadas, sean destituidas, ya la fiscalía verá las responsabilidades si han incurrido en responsabilidades penales y les toca cárcel, pero no pueden manchar la reputación de científicos que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, con tan pocos recursos, con universidades que se han ganado el prestigio a puro pulso, ahora por estas prácticas, pueden incluso indisponernos ante la comunidad internacional que digan, oigan, los centros de investigación del Perú, cuidado, porque ahí el que tiene billete y el que tiene poder político se salta todos los protocolos y somete a sus científicos. Yo por eso creo que sería muy importante, Modesto, convocar a todos los científicos que no han estado comprometidos en este tema y salir a dar la cara para diferenciarse de lo que son estas prácticas repudiables, punibles, sancionables, para salvaguardar la institucionalidad de nuestros centros de investigación, de nuestras universidades, para salvaguardar y proteger y fortalecer el esfuerzo durísimo que están haciendo para sus investigaciones con tan pocos recursos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ojalá pueda haber una declaración. Además, estoy seguro de notables científicos peruanos que tú conoces que están en otros centros de investigación que puedan acudir para decir en el Perú sí se puede hacer investigación libre de la influencia de la corrupción que existe en el país, de la corrupción tan extendida que existe en el país. Yo creo que eso es fundamental porque ese daño que le pueden hacer a la propia comunidad científica y al prestigio de nuestras universidades es una cosa que puede ser muy, muy terrible, muy difícil de recuperar. Muchas gracias, pero quiero hacerte una última pregunta por esta oportunidad. Eh, Muy simple, haciendo uso de tu memoria vas a contestar. ¿Qué es el primer recuerdo de tu vida cuando eras pequeñito que te ha marcado y te acuerdas siempre de vez en cuando esa experiencia inicial en tu niñez, 3, 4 años, no sé? Mi primera infancia la viví en Selendín, cuando mi madre, ¿no? Y la persona que nos ha cuidado, que la queremos como nuestra segunda madre o nuestra hermana mayor, iba desde Selendín a José Gálvez a pie con mi hermano mayor y conmigo todos los días a la escuela, ¿no? Y a veces nos quedábamos incluso hasta el fin de semana, ¿no? Para enseñar. Y entonces esa vocación del maestro, de una maestra, ¿no? Cargando a sus niños para ir a enseñar a otros niños, ¿no? Es una lección que nunca olvidaré porque el servicio que necesitamos en la política y en cualquier otra rama importante de nuestro país debe ser de ese nivel de entrega, de generosidad, de sacrificio incluso, no por el aplauso, no por el reconocimiento, sino por el sentido del deber moral y del amor al país y del amor a la gente, a nuestra gente, que es nuestra principal riqueza. Eso me marcó mucho de mi primera infancia, Modesto. Es Ah, primera vez que lo cuento. Gracias por la pregunta. qué interesante ahora que hablas de Selendín. Debo informarte que mi ancestro del otro lado del continente, del otro lado del mar, después Montoya, pasó por Selendín y se pasó luego a La Libertad, allí donde conoció a mi madre en la provincia de Otusco, de modo que estamos por allí algo relacionados. Tierra linda la de Selendín y gente linda. Muchas gracias, Marcos. Será hasta una próxima oportunidad y estamos siempre atentos a lo que piensan nuestros candidatos. Esta invitación ha sido enviada a todos los candidatos, a aquellos que quieren responder a un modesto científico, pues muy bien, bienvenidos para conocer su vida, porque para elegir
es necesario conocer bien. No vaya a ser como aquellas personas que de vez en cuando me visitan de mi pueblo, me dicen, yo quiero mi oportunidad para servir a la nación, quiero ser alcalde. No, le digo, primero quiero saber qué cosas has hecho para saber qué puede hacer después, además con los recursos del Estado. No es, pues, no se trata de una oportunidad para servir, sino para seguir sirviendo como se ha hecho antes de meterse en política. Gracias, Marco. Hasta un Muchas gracias, Modesto. Buenas noches. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Chao. Buenas noches.